no me quiero sentir así, me quisiera ir de este mundo. Y yo empecé a cambiar, a sentirme totalmente diferente, pero era como que yo no quería levantarme de la cama. Hay pensamientos que te llegan que tú dices, wow, ¿qué pasaría si me choco un carro? Tú no tienes una sola razón por la cual tú sentirte triste. Son como 1001 razones que tú ves alrededor tuyo que tú dices, cuando está pasando una situación, tápate los oídos. ¿Qué es lo que tú ves? Y tiene que ver un tanto, yo creo que con la salud mental, pero no hace la salud mental como tal. ¡Wow! Otro día nuevo, fresquecitos. Señores, Azoterapia, el podcast show, qué chulo poder contar con este espacio, con este invento nuevo de la escena es, y sobre todo, ¿no? Recibir esos comentarios, sus likes, esas suscripciones, y que de una forma u otra, aunque sea una persona, le llegue lo que aquí estamos hablando, de alguna persona se siente identificado. Y hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver un tanto, yo creo que con la salud mental, pero no hace la salud mental como tal, sino la depresión. Mucha gente utiliza la palabra estoy deprimido como así, por así, como light, ¿verdad? Obviamente, tengo dos chicas a mi lado que también de una forma u otra han pasado por ahí. Leslie, ¿qué dije? Leslie. ¿Tú sabes, Leslie, que tengo problemas con tu apellido? Pero tú y yo somos familia. Leslie Rodríguez, ahí. O sea, ¿cuál es el problema? Noelia Guzmán, a mi derecha. Y vamos a tratar este tema desde nuestro punto de vista. Yo creo, y siento que en dos ocasiones yo he estado en ese fondo. Uno estaba saliendo, ¿no? O entrando en la adolescencia, 17, 18 años, y la otra fue hace poco. Pero quiero primero escucharla a ustedes y así vamos compartiendo. Noelia, Claro. tú cuentas que tuviste depresión. ¿Cómo tú sabes que fue eso lo que tuviste? Y si aquí lo que ustedes quieran, ¿qué te generó estar en ese momento? Bueno, yo no sabía que yo tenía depresión, yo sabía que yo me sentía extraña. Yo siempre he sido una persona muy alegre, muy amigable, de mis amigos, de estar con mi familia, de hacer cosas diferentes, de tener muchas actividades. Y yo empecé a cambiar, a sentirme totalmente diferente. Me sentía despersonalizada, no sabía como dónde estaba yo. Vivía durmiendo, ese fue como el primer signo. Yo dormía, me dormía en todos los lugares y me sentía como muy triste, tenía una tristeza profunda y durante una época, o sea, unos meses, lloraba todos los días, cosa que nunca en mi vida me había pasado. Fue la primera vez que me sentí así y por eso para mí fue como tan sorprendente, porque no era algo que yo sentía, o sea, yo vengo de una familia muy unida y donde mi mamá es una persona súper alegre, siempre compartí mi familia, o sea, mi crianza, mi círculo, gracias a Dios, siempre ha sido un círculo muy sano. Entonces, cuando yo empecé a sentirme diferente, gracias a Dios tengo mucha confianza en mi mamá, empecé a comentárselo a ella, porque ya había un punto en que yo como que no sabía qué hacer, los pensamientos me abrumaban. ¿Llegaste a pensar uno de los pensamientos que puede que no quiero estar en este plano de la vida? Sí. No llegué a pensar o sea, hay pensamientos que te llegan que tú dices, wow, ¿qué pasaría si me choco un carro? Pero hay cosas que tú ya después de que las trabajas en terapia, tú sabes cómo pararla. Gracias a Dios nunca tuve pensamientos de que suicida, yo simplemente me sentía sumamente triste. Y ¿Hace cuánto fue eso? ¿Qué edad tú tenías? hace 5 años, Hace 5 años. sí, yo tenía 19. Sí, para la pre-pandemia. ¿O fue durante? Pues justamente, Porque fue durante, yo sé que el que lo va a decir que fue culpa de la pandemia. no fue culpa de la pandemia. No, pues empezó en el 2019. Lo que pasa es que yo duré muchos meses sintiéndome así y ya cuando yo no sabía qué hacer, pues entonces sí hablé con mi mamá y ella me dijo, bueno, ¿tú quieres ir al psicólogo? Vamos a hacer una cita. Entonces ahí empecé. Antes de entrar, porque entonces ahí es lo que tenemos en común, el hilo que tenemos en común es ese sentir de la depresión. Y el que no tenemos en común es que tú sí fuiste a un psicólogo, Sí. nosotros dos, ¿no? Ujú. No. Entonces, Leslie, que ella explicó un tanto de cómo se sentía, eso era los síntomas también que tú Básicamente. y saben, y lograste identificar de dónde vino ese momento en el cual caíste.
Sí, primero yo empecé con ansiedad, algo que yo nunca había experimentado en toda mi o bueno, sí lo había experimentado, pero no lo había notado, digamos. Cuando me fui a estudiar fuera, con todo el estrés que yo tenía y el trajín de vida que se lleva en Nueva York, empecé con ansiedad y me llegó un ataque de pánico. Pero yo seguí normal. Sí tenía como el tema de la ansiedad que te da para comer, la ansiedad no te deja dormir, la ansiedad. Y como persona sobrepensadora también, Mm, tú no tienes una sola razón por la cual tú sentirte triste. Son como mil y una razones que tú ves alrededor tuyo que tú dices, wow, ¿y cómo yo salgo de este hoyito que ni siquiera la cabecita puedo sacar? Es como que hoy puedo pensar en, extraño a mi familia, pero el motivo de mañana de mi tristeza, no estoy logrando mi sueño. O el motivo de mañana, no estoy viviendo la vida que quiero. O voy a cumplir tantos años y no estoy donde quiero estar. ¿Tú entiendes? Es como que la cabeza te genera tanto pensamiento que lo que hace que te hunde, te hunde, te hunde, te hunde, y tú no tienes forma como de salir. Nunca tuve pensamientos de eliminación. Yo entiendo que también, y eso es algo que venía escuchando de camino en un programa, una psiquiatra, ella dice que todos en algún momento hemos tenido episodios de depresión, o sea que es algo súper normal, que todos hemos tenido de un momentito por lo menos, pero yo me imagino que tal vez es lo que te pasó, tal vez ese momentico como que se prolongó y el mío también. bueno, no fue, yo duré un tiempo largo y yo me puse de hecho delgado, yo no quería comer. O sea, era tanto que yo me iba a la Universidad Católica, y regresaba caminando, Wow. porque yo no quería llegar a casa. A mí también me pasaba eso. Me pasaba eso, que yo rebajé como nunca. O sea, yo parecía un esqueleto. Yo jamás no quisiera volver a ese peso. Rebajé muchísimo. Dejaba de comer algunas comidas porque no tenía hambre. O sea, no porque, ay, no quiero comer, pero porque de verdad no me daba hambre. Si yo llegaba a la universidad y yo llegaba a la universidad que me empujaba, decía, no, yo no puedo hacer así. Y me devolvía para mi casa. Ah, no, no me al revés, yo como que escapaba de esto y no quería como que llegar acá. Y lo mío era como que me daba para comer. O sea, ustedes bajaron de peso y yo subí. Encantado que, No, ese cantador bajar porque mira tú, es difícil perder libra, ¿oíste? Entonces eso también es otro motivo. No me siento bien con mi cuerpo ahora mismo. O la gente me mira diferente, o la gente critica así, de ahí a ahí. Tiene mucho tiempo que, ay, pero tú estás como gorda, tú estás como gordita, qué sé yo qué. Entonces, eso también te trabaja. Pero entonces, Leslie, ¿tú cómo llegaste a que tú tenías depresión? Sí, bueno. Porque no fuiste a psicólogo. A No, diferencia de Noelia, yo tampoco. Pero ¿cómo llegaste a que eso era y no una tristeza o un asunto de aceptación, o que lo que está diciendo la gente me está afectando y por eso me siento así? Ujú. No, los síntomas, igual que Noelia, súper triste siempre. A mí siempre me ha gustado dormir, pero era como que yo no quería levantarme de la cama, no quería salir de mi casa, pero para nada salir de mi casa a nada. Yo llegué a durar un par de días sin bañarme, normalito, y nada, uno se pone a investigar, porque uno dice, cónchale, pero yo no soy así, ¿qué es lo que pasa? Claro. Entonces yo busqué información, eso yo siempre lo hago, como que busco información. Y bueno, pero lo que yo estoy pasando se parece mucho a esto. Y entonces así más o menos yo deduje que era eso que me estaba Yo, pasando. yo no llegué ahí a pensar de que yo no soy así, pero sí de un momento yo dije, espérate, esto que me está pasando no es bueno. Sí tuve momentos donde yo dije, no me quiero sentir así, me quisiera ir de este mundo. Sí, sí, sí. Pero, Ay, gracias que no. no, no, pero sí busqué información. Sí, Y entonces, lo que dicen que no haga uno. de lo que dicen que no. Pero bueno, busqué información, me ayudé. Y sí, como, ok, me está pasando esto y esto lo está describiendo aquí. O sea, yo tengo esto. Entonces, ¿cómo yo hago lo contrario? Necesito ayuda. Cuento ahorita cómo fue que lo hice. Tú también. Entonces, cuando tú vas al psicólogo que decides, ¿cómo fue ese proceso? ¿Qué te dijo el psicólogo? ¿Y cómo llegaron a que sí que era depresión? Y en cuántas sesiones te diagnostican que eso es lo que tú tienes.
Bueno, él ya tenía varias sesiones, no recuerdo cuántas exactamente, pero yo sí tenía que ir periódicamente. Se supone que, recuerdo que al principio eran cada 15 días. Ustedes podrán saber mi costo de la terapia, cada 15 días, muy suave. Pero yo creo que aproximadamente como la tercera sesión, que ella más o menos sabía una historia de las cosas que me habían pasado, de cómo yo me sentía, porque lo primero que trabajamos fueron mis pensamientos. O sea, que yo sobrepensaba muchísimo las cosas y bueno, pude adquirir las herramientas para bajarle a eso, que era algo que también me provocaba mucha ansiedad y que yo no, o sea, nunca había experimentado. Entonces ya después, sí, definitivamente, concluí que eso era lo que tenía, presión. Entonces ahí empezamos a trabajar con eso. O sea, el problema principal a mí, lo que me detonó la depresión, es realmente, no de mal, primera vez que hablo de esto en público, ¿verdad? Pero fue una relación de pareja. Iba a mencionar eso porque casi siempre, pero que no es lo único tampoco que puede provocar. No, pero fue el centro. Fue tú. No, yo digo que en tu caso fue el centro, pero también como que se lo achacamos, que luego de una ruptura o lo que sea, Ese proceso. hay otros asuntos. Sí, es que no fue una ruptura. Fue ya en la misma relación. O sea, ya estábamos viviendo diferentes situaciones. La persona con la que yo estaba ya no era la mejor persona que yo había conocido. Muchas cosas cambiaron, su trato conmigo cambió. Entonces yo entiendo que quizás por inmadurez o por muchas razones, en ese momento ninguno de los dos pudo terminar la relación o quizás no tenía la valentía, o sea, las herramientas, nos quedamos ahí. Y entonces yo también como que lo quería tanto en ese momento que había perdido mi falta de límite, o sea, como que, ¿qué yo digo? Mi falta de límite. Bueno, había perdido mis límites. Eso mismo, claro. Exacto. O sea, a mí se me olvidó, por así decirlo, hasta mi valor como persona. Pues yo empecé a aceptar tratos que no eran lo que yo merecía. Y en el colegio, o sea, si tú pasaba cualquier cosa y fácilmente no me vuelvo a hablar, o sea, ¿qué te pasa? O sea, con este chico que yo quería mucho, como que quizá soporté tantas situaciones y no supe poner un alto que empezaron a afectarme, porque entonces accionaba de una manera, pero sus palabras decían otra. Entonces yo me creía las palabras, pero que algo que me dijo mi psicóloga es que, ok, cuando está pasando una situación, tápate los oídos. ¿Qué es lo que tú ves? Lo que tú ves, eso es. Ya no hay más nada, porque las palabras te envuelven, pero las acciones son las que hablan. Entonces, al final, esa relación se en muchas cosas, o sea, se podría decir que hasta violencia emocional, porque, o sea, las palabras, la forma de expresarse, la forma de tratarme, Pero tú eras jovencita también. sí, también por eso mismo no tenía quizás las herramientas. Y dije, la experiencia de que la que más ha tenido novio. Y estaba muy enamorada de ese chico en ese momento. Entonces también, además de eso, luego de un tiempo, lógicamente empezaron las infidelidades, las mentiras, el hecho de que no estábamos definitivamente en la misma página y como que ninguno de los dos, ¿verdad?, tenía el coraje de hacer lo que había que hacer. ¿Era mayor que tú o similar? No, yo era 1 año y un chin mayor que él. Sí, no. Yo lo vuelvo a hacer, Es que los hombres maduran más tarde que las mujeres. Entonces, También. Sí, es verdad. Realmente eso fue una experiencia. Pero al final, bueno, parte de lo que estaba diciendo, es que llegó un momento que, bueno, se desencadenó la misma infidelidad, las mismas mentiras, que después yo iba descubriendo, el hecho de decir que yo estaba loca, pero Te decía, típico. Claro, ay, no, que tú no me hiciste a loca. todas las mujeres no han dicho eso. Que su comportamiento. yo creo que te vienen con eso por default. No, porque al final, o sea, pasaba el tiempo y la gente me escribía de que, venga, y tú sí, planito. Y yo, sí, ¿por qué no? Por nada. Y era que no, o él decía que no. Era que él estaba haciendo su vida. Que él estaba... haciendo de todo. Además de que después de un tiempo, de estando en la misma relación, él empezó a esconderme. Entonces, eso es uno de los peores sentimientos, yo entiendo, que una mujer puede tener. O sea, que o sea, porque al final tan ya hablando como de tu misma valía. ¿Sabes? O sea, ¿por qué tú me tienes que esconder? Sí, al final era un amor súper público. Claro, y entonces, ¿cuáles fueron las herramientas que te dio el psicólogo, te proporcionó para que tú vuelvas, ¿no?, a ser la Noelia que tú sentías que eras? Bueno, primero que nada de escucharme, yo me desahogué muchísimas veces, ella me daba muchas herramientas, lógicamente, además de yo tomarlas, hacía lo que yo quisiera, claro que sí, porque eso es parte de la misma terapia, pero yo entiendo que uno de los trabajos de los psicólogos, no es, o sea, nunca es decirte qué hacer, sino ser ese apoyo y esa escucha para ti, para que tú sientas que tú puedes confiar en ellos, lógicamente, sin ser juzgado.
Y las mismas cosas, el mismo ejercicio que ella me ponía a hacer en terapia, me hacen darme cuenta de muchísimas cosas. O sea, una vez ella me dejó parada con una planta aquí adelante y me dijo, mira, yo vengo ahora, agarra eso ahí y mantén la mano aquí atrás y cuando yo venga, agarra la otra, que yo te quiero ver con la otra agarrada. Y yo, ¿cómo que? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Cuando yo llego me dijo, pero ¿por qué tú no tienes la otra planta? Y yo, pero tú me dijiste que con esta mano y que lo agarré con esto. O sea, ¿cómo tú pretendes que yo sostenga la otra planta? Y ella me dice, tú ves que si tú no sueltas una cosa, tú no pones la otra. O sea, es imposible. O sea, si tú al final no sueltas esto que te está afectando, que te está haciendo daño, no vamos a poder llegar a mejores cosas a la vida. Y efectivamente, o sea, llega un punto en que tú tocas fondo y que las mismas acciones reiteradas y la misma herramienta que te va dando la terapia te hacen darte cuenta y recordar de tu valor como persona. O sea, yo hice muchos ejercicios conmigo misma, con recordar mi mismo valor, el por qué yo estaba en esa relación, cuál era la cosa buena, cuál era la cosa mala. Me mandó a hacer yoga, recuerdo en un momento, por el tema de los pensamientos. Como estábamos en medio de la pandemia, prácticamente. Bueno, ya yo empecé a ir a terapia un poco antes de la pandemia. Pero mis actividades empezaron a cambiar y una de las cosas más poderosas que pasó en ese proceso fue yo enfocarme totalmente en mí. O sea, yo olvidarme de todo lo que estaba pasando a mi alrededor y empezar a enfocarme en mí. Y efectivamente, después de que la relación culminó, eso fue lo que pasó y me pasaron las mejores cosas. O sea, empezó a llegar el mejor tiempo de mi vida. Ahí saben, conocí la actuación, todo eso. Entonces, al final con un trabajo arduo, o sea, he estado muchos meses de terapia. Y el tiempo que duré prácticamente sintiendo esa depresión, yo podría decir que fue aproximadamente un año. Que cuando tú termines, tú sientes que tú te liberas de la carga, pero el trabajo que hay que hacer después para aceptar esa pérdida, porque es una pérdida, es bastante arduo. Una pregunta, no para que simplemente de sí o no, porque si nos metemos, vamos a ir. La noche entera. ¿Tú has vuelto a ver a ese chico? ¿Has vuelto a hablar con él? Ok. Interesting. That was a good one. No. O sea, en buena onda, yo si lo veo ahora, lo salgo todo. Claro, no, porque también. Manda la terapia también, porque ¿por qué? Hace muchísimos años nosotros éramos personas diferentes en ese momento, éramos personas quizás inmaduras. O sea, es una persona que desea todo el bien del mundo, ojalá quiere vivir. No es una persona que quiero tener en mi círculo de amigos, porque hay ciclos que terminan en la vida, pero que si nos vemos, yo no, o sea, y le diga, cortesía, educación, ¿qué? Y tú te llegas a cuestionar tu amor propio, porque yo creo que eso es algo que yo no sé si a ti te pasó, porque cuando tú te ves como en esa situación así como tú dices, ve acá, ahí no está mi amor propio, ¿dónde está el amor que yo me tengo a mí mismo? O sea, eso era algo que ustedes trataban en terapia. Sí, claro, porque mi autoestima estaba en el suelo. Es que todo lo que yo estaba aceptando dejaba ver que mi autoestima estaba en el suelo, porque yo dejaba que esa persona me trataba como quisiera. Y todo por una persona, ¿eh? Increíble el poder que puede. El poder de una persona, que es la persona que tú amas. Sí, claro, claro. Pero por eso es que uno tiene que conocerse, saber sus límites. Porque que cuando tú sabes tus límites y empiezan a pasar cosas que no van alineadas a lo que tú quieres, tú sabes cuando tú tienes que cortar o tener una conversación o tener la valentía de tomar una decisión porque si te está afectando, entonces no es factible. La acción es para aprender, para pasarla bien, para crecer juntos. Y si estamos sufriendo, ¿cuál es el punto? Yo no fui a psicólogo, nunca me acerqué, pero sí hice una llamada. Yo recuerdo en ese entonces la doctora Nacimo tenía su programa de televisión con Tatiana Rosario, creo que en la noche. Estoy hablando en 2007. Wow. Y yo llamé y le dije, me estoy sintiendo así, así, así. No recuerdo exactamente qué fue lo que ella me dijo, pero ya yo sí había reconocido en mí de que había algo que no estaba bien. Y como me puse a leer y a buscar, mi psicólogo fue quizá experiencia de otras personas que yo fui entendiendo a través de la escritura, o sea, de lo que leía en internet. Entonces ahí empecé como que a buscar y cambiar el chip y entretener también un poquito en aquel entonces mi vida para alejarme de esos pensamientos y empezar a hacer actividades y cosas. Que justamente 2007 y yo entro a trabajar en televisión, final del 2007 y en el 2000 empiezo a estudiar actuación y todo lo demás en el 2008. O sea, ahora pensando, y tú sabes que también de una forma u otra el teatro, yo creo que nosotros los actores, los que estamos, ¿verdad?, en este oficio, es porque traemos muchísimas cosas dentro. Y esto nos ayuda muchísimo
a drenar y aprender también de esos personajes, de esas historias. Pero traemos muchas cosas dentro. Por ejemplo, una persona pasa por una situación así, quizá o sea, alguien que no la ha vivido la puede minimizar, ay, bota ese, no, qué sé yo qué, tú tienes que cambiar. Pero realmente el proceso que tú pasas cuando tú tienes ese hoyo negro es muy fuerte, porque tú misma no sabes cómo tú llegaste ahí y tampoco tú sabes cómo tú vas a salir de ahí. Y es muy difícil, pero es posible. ¿Cuáles fueron tus herramientas? Mira, yo no duré así tantísimo como un año. Yo creo que lo mío fue a final del año pasado, creo yo. Y una de las razones era porque ya yo tenía como muchos planes. Tuve que volver al país y yo tenía como tantas cosas. Yo vine como tan excited, como feliz de volver para mi país. Yo dije, wow, a mí me va a ir muy bien ahí porque ya yo estoy ready, yo tengo todo. Y recibí no, 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 no tras no. Era como que, ¿cómo así? Bueno, pero yo, no, 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 pero no, 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 no. Entonces era como que, wow, y entonces yo no valgo y esto y lo otro, pero no fue que duró de que, máximo, yo te puedo decir que duró 6 meses. Mi herramienta principal ha sido Dios, la verdad. Hay gente que no cree en Dios, hay gente que sí, hay gente que cree en otra cosa. Para mí fue Dios. Yo empecé a leer la Biblia, ahora mismo estoy leyendo la Biblia, a hablar con ellos. No te voy a decir que yo voy a la misa los domingos, pero yo le digo, papá Dios, mira, está pasando esto y esto y esto. Mete tu mano. Y la verdad es que se ha podido ver. No, yo llegué y pensaba que me iba a ir mucho mejor de lo que me fue, pero me fue bien también el año pasado. Trabajé con esa marca y todavía trabajo en esa marca. Estuve en cortometraje, hice muchísimo casting. O sea, a nivel de lo que yo quiero, que es la actuación. Pero por estar ahí, yo no lo estaba apreciando. Claro. Era como que, ay, tengo que salir de esto, ay, tengo grabación, tengo que dejar. Y era como que una Estaba responsabilidad. disfrutando el momento, Exacto, el viaje, el vuelo. exacto. Era como que tenía que cumplir con la responsabilidad, pero no era de que, wow, loca, tú estás cumpliendo tu sueño. O sea, tú estás en un corto, tú estás haciendo casting, la gente te está mirando. Tú estás en una de las compañías más grandes de publicidad en este país, que la gente me dice, ay, yo también, qué sé yo qué. Ok, yo le digo, ay, sí, qué sé yo qué, pero era como, ay, sí, qué sé yo qué. No sintiéndome feliz por eso. Entonces, yo me apegué a Dios, empecé a amarme más. Yo era muy irresponsable conmigo misma, con mi salud, con mi cuerpo, con mi peso, con muchísimas cosas. Empecé a régimen que te dije, yo me estoy dando masaje, estoy yendo al gimnasio, leo. Puesta para ti. Estoy puesta para mí, exactamente. Claro. Y como que no tengo momento como para que esa tristeza extrema me llegue Y- hasta el Y momento. en base a esa experiencia pasada, así, la segunda vez que sentí como que, güey, va bajando, sí duré un proceso, un periodo, pero estaba consciente de eso. Ok. Lo viví, Pero no, fue más suave. O ya tú más o menos sabías cómo manejarlo. saber cómo manejarlo sí, pero sin embargo, No hay forma de no sentirlo. esa nube negra porque como yo me di cuenta y mierda, hace tanto tiempo yo no caminaba por este pasillo como estoy caminando ahora. Estaba down, estaba bajo. Pero también el haber pasado en aquella ocasión por eso, como que te da las herramientas, ok, Te identificarlo. ¿qué tú tienes que hacer? Esto y aquello. Y tú puedes saber cuál fue la razón para la primera vez y cuál fue la razón para la segunda. Claro. Claro que sí, la segunda fue similar a Noelia, y la primera vez no tenía que ver con trabajo, pero era un asunto como de identidad, de también darte cuenta de lo que tú tienes alrededor, lo que tiene otro, de que tú no es un cuento de Disney, de que eh, tu familia es la que es. Eh, tu alrededor es lo que entonces tú tienes que aprender a convivir con eso y echar para adelante también. Claro. Tratar de no quedarte ahí. No te sientes bien, pues dale para adelante. Y desde ahí fueron como dos cosas totalmente diferentes. Pero fíjate cómo de una forma u otra nos fuimos enlazando y como también lo tuyo fue un asunto de no te sentías productiva, de, concha, le quiero hacer más, ¿dónde estoy? En lo tuyo el caso de enamoramiento, ¿no? Fue lo que te quebró y yo tengo un poquito de la Pero y entonces, ¿cómo tú saliste? Por lo menos la última vez, ¿qué tú hiciste? hablé, Ok. hablar
hablar Hablar. con tu gente. Yo también estoy hablando, que eso es algo que yo no hacía. Yo Muy muy importante. rudo, sin Yo a cargar y me quedaba con las cosas. Hablar, como que dicen sana, hablar. Yo soy muy overthinking, o sea, sobrepienso mucho. También estoy lidiando mucho con eso. Y ocuparme y disfrutar cada momento. Ujú. Disfrutar cada momento, por mucho o por poco que sea, pero para mí siempre va a ser mucho. Y creo que esas fueron las cosas como que sí, que me ayudaron a otra vez, como, ok, para adelante, vamos. El espejo me dice guapo, etapa, y así fue, así fue. Qué bueno. Lo que dice Leslie, a mí también, además de mi psicóloga, la fe. O sea, yo me aferré a Dios porque es que si no, no había forma. O sea, de verdad, en ese momento, yo estaba en un hoyo negro profundo, profundo, que yo dije, ok, yo no sé cómo yo voy a salir de aquí. Yo no sé cómo tú vas a hacer esto, papá Dios, Pero lo hice. pero mete tu mano. Sí, y justamente en el momento que yo empecé a sentir paz, ya cuando las cosas culminaron, recuerdo que fue una oración que yo hice. Justamente estábamos en Semana Santa. Y yo le oré a Dios ese día que yo, o sea, yo ni me acuerdo las cosas que yo dije, pero la paz que yo sentí después, que eso no tiene explicación. Aparísimo. Y era porque ya el cambio venía. Y me ha pasado varias veces que después de que yo hago una oración, como que, y tengo tiempo, como ya viviendo en mi cabeza, hay algo que yo siento en mí, que dice, quizá algo va a pasar, que algo mejor va a venir. En algo Claro. mejor va a pasar. Bueno, yo creo que le dimos de una forma de nuestra experiencia las herramientas que la gente que se sienta, ¿no? Que va por ese camino, hablar con Dios, con lo que tú quieras creer, pero hablar y con la gente que tú sientas. Confianza, no con todo el mundo. Claro, Con la gente más cercana a ti, que tú sabes que nunca va a querer el mal para ti. claro que sí. Muchísimas gracias, chica, de verdad, por compartir esto. Y creo que va a ser tan íntimo, ¿no? Pero que es de una forma también de superándolo, ¿no? Sí. Hablarlo. A la gente, pues, que nada, como siempre, que se suscriba, dé like, comente y que ponga temas aquí abajo. Y esto fue Azoterapia Podcast.